La educación del network marketing es la más coherente que yo he visto en todo lo que conozco de educación. Eso fue lo que más me impactó cuando yo ingresé a la industria. Me di cuenta que la educación era coherente, quizá internamente yo andaba buscando un modelo educativo que lo fuera. Encontrar programas educativos coherentes es prácticamente muy difícil o casi imposible en la educación tradicional, porque en la educación tradicional lo que se hace es que profesores que no tienen éxito educan a otros y educan sin tener el éxito, y eso es natural, eso es normal en el programa educativo tradicional, y eso es lo que hace que en el programa educativo tradicional las personas se demoren tanto en tener éxito, porque no hay coherencia en ese ejercicio educativo. En el network marketing, en cambio, encontramos que los profesores son coherentes. Los profesores son coherentes, y una de las cosas que más me impactó es que cuando yo fui al primer seminario, a la primera convención o al primer evento del programa educativo, los que educaban eran seres humanos completamente exitosos, eran seres humanos admirados por quienes hacían network marketing, eran literalmente estrellas, eran personas edificadas, y cuando yo vi por qué eran edificadas, me di cuenta que era precisamente porque tenían los resultados más increíbles de la industria, eran personas que habían descubierto la libertad, eran personas que habían construido su propia libertad, tenían libertad financiera, tenían libertad de sus mentes para pensar, y sobre todo habían liberado su tiempo tan difícil y tan imposible de pensar prácticamente en la economía tradicional o en la educación tradicional. Eso me parece increíble, porque la coherencia en mi concepto ha sido uno de los factores más interesantes en el desarrollo de la humanidad. Y yo, que he sido de alguna manera un estudioso del Renacimiento italiano, me doy cuenta que Italia en Florencia renacentista fue exitosa precisamente porque la educación tradicional no tuvo nada que ver en ese desarrollo del emprendimiento y del Renacimiento en general. Y no tuvo nada que ver porque todo el milagro educativo se dio en los talleres de los artistas y se dio bajo el mecenazgo de los grandes médicis, que todo lo hacían posible con su gestión económica, por supuesto, pero también con su liderazgo, adoptando a los pintores, a los escultores, a los pensadores, a los artistas, a la gente más loca de la época. Ellos eran capaces de adoptarlos y de patrocinarlos y de fomentarles la creación. En el taller de Verrocchio, por ejemplo, Da Vinci fue la primera persona de que conocemos exitosa que fue capaz de entrar al taller de Verrocchio, de Andrea Verrocchio, y empezar a pintar aquel ángel en el bautismo de Jesús, que dejó boquiabierto al mismísimo Verrocchio, y por el cual se dice que el gran pintor dejó de pintar cuando ve el alucinante espectáculo que Da Vinci hacía al pintar el ángel en aquella escena del bautismo de Cristo. Yo creo que eso marcó muchísimo para Florencia renacentista, e imágenes como Miguel Ángel, como Botticelli, como Tiziano hicieron que se explotara al máximo la creatividad, la competitividad de los artistas. Era impresionante, pero nadie iba a una universidad, ni había ni siquiera una facultad de bellas artes que inspirara a los muchachos, ni habían horarios de clase, ni habían exámenes, ni habían profesores aburridores enseñándoles, sino había gente viendo a otro cómo hacía las esculturas, cómo pintaba, y los escritores cómo escribían, y el que quería escribir pues iba a aprender de aquel que supiera. Y eso era una educación coherente. Si ustedes se dan cuenta, eso fue lo que cambió el mundo. Galileo Galilei, que fue el maestro de los hijos de Cosimo de Medici, de aquel conde que se encumbró, el último de los Médicis que se encumbró en el gobierno de Florencia, y que adoptó pues al gran Galileo Galilei dentro de su corte. Los biógrafos nos cuentan cómo Galileo hacía espectáculos maravillosos con sus inventos ante el gran público, y cómo los niños, dentro de ellos por supuesto los hijos de los Médicis, iban a ver cómo Galileo exploraba las nuevas ideas y cómo repugnaba las que había planteado Aristóteles y las que había planteado Ptolomeo. O sea, no era una educación como la que tenemos, era una educación coherente. Y eso es lo más importante que tiene el network marketing. El network marketing tiene una educación caótica, y es caótica desde el punto de vista que no tiene horarios, que no tiene reglas, que no tiene exámenes, que no tiene títulos, que no tiene prohibiciones y que no comete errores
no comete errores, no juzga los errores. Es una educación precisamente donde se pueden cometer los errores, donde se aprende a generar una empresa de la mano de los que más la saben hacer, donde se aprende a generar una empresa de los líderes más inspirados y de los líderes que tienen los resultados. Y esa coherencia fue la que más me impactó. Hoy en día el network marketing tiene el programa educativo coherente más extendido en el mundo y donde miles de profesores que tienen los resultados enseñan. Lo que más me impresiona y lo que más me impresionó cuando yo ingresé a la industria es que en las tarimas donde yo estaba, donde yo iba a escuchar a los profesores, estaba prohibido precisamente subir personas que no tuvieran el resultado, y eso a mí me llenó de muchísima emoción y me retó, porque yo era un líder que tenía muchas frustraciones, y si yo quería enseñar, si yo quería tener la vocación de profesor, me exigió que primero tenía que tener el resultado. Me encantaría que los profesores del sistema tradicional se esmeraran primero en tener el resultado para después tener el derecho de enseñar a los niños. Creo que si esa exigencia se hiciera, el mundo realmente cambiaría muchísimo.